familia, buenos días. Vamos a comenzar un tiempo más de adoración en la casa del Señor. Te voy a invitar a que dispongas tu corazón junto con tu familia. Vamos a adorarlo, vamos a exaltarlo a Él. Él es digno de la adoración. Te adoramos, Señor, tú eres digno. Tú eres el único Rey, soberano, digno de adoración, digno de alabanza. A ti rendimos honor en esta mañana y te pedimos, Espíritu Santo, que tú desciendas a nuestras vidas, que tú te hagas presente en cada uno de los hogares de esta casa, Señor. Jesús, Jesús, precioso Señor, nada en la tierra ni en el cielo no he encontrado nada más bello. Eres mi tesoro, mi galardón. Quiero mover corazón, es lo único que quiero hacer. Adentro tu presencia está y darte mi amor, no importa lo que cueste, Dios, me entrego todo a ti, Jesús. Jesús, Jesús, te ofreceré mi esperanza y mis sueños. Toma mi vida, un sacrificio para adorarte. Quiero mover tu corazón y que me abrace tu amor. Aquí en tu presencia, Dios, es donde quiero estar, morar en tu casa, Dios, y pasar mis días ahí, Jesús, Jesús. Quiero mover tu corazón y que me abrace tu amor. Aquí en tu presencia, Dios, es donde quiero estar, morar en tu casa, Dios, y pasar mis días ahí, Jesús. Oh, oh, oh. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, la melodía te la doy. Dime que te mueve, dime que te mueve. Es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, la melodía te
mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que cantó, la melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve, dímelo, dime qué te mueve, dime qué te mueve, oh Señor, dime qué te mueve, dime qué te mueve, Señor. Quiero mover tu corazón y que me abrace tu amor aquí en tu presencia, Dios. Es donde quiero estar, morar en tu casa, Dios, y pasar mis días ahí, Jesús. Y Jesús, si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que cantó, la melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que cantó, la melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime qué te mueve, dime qué te mueve. Oh Señor, dinos qué te mueve. Ahí en tu casa te voy a invitar a que tú le digas: quiero mover tu corazón, quiero mover tu corazón. Es lo único que quiero hacer, morar en tu casa, Dios, y pasar mis días ahí, Jesús. Jesús. Adoramos, Señor. Tú eres digno de la adoración. Tú eres un buen Padre, Señor. He oído miles de historias acerca de quién eres tú, y escucho tu dulce voz en la noche. En mi soledad tú me dices que te agrado y que nunca me dejarás. Eres buen, buen Padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, al
Muy buenos días, ¿cómo están en casa? Gracias a Dios que el Señor nos permite vivir un día más, encerrados en casa, pero con vida. Y yo sé que este tiempo no ha sido un tiempo fácil. No sabemos cuánto tiempo más estaremos en casa, pero Dios tiene el control. Creo que nunca habíamos experimentado una convivencia tan cercana, ni tan larga, ni tan prolongada dentro de casa, pero bueno,
Vamos a darle gracias a Dios y esperando, ¿verdad? Que ya pronto nos podamos ver ya aquí en la iglesia. Obviamente cuando uno está aquí no es lo mismo estar transmitiendo con 2 personas, con 3, a que este lugar pueda estar con más y todos juntos alabando a Dios. Bueno, vamos a entrar en la palabra de Dios. Quisiera que oráramos. Padre Celestial, queremos poner nuestras vidas delante de ti. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú nos puedas hablar a través de tu palabra. Yo someto mi mente a la obediencia a Cristo, Señor, declarando que solamente diré, Señor, lo que tú quieres que yo diga, Señor, lo que tú quieres transmitir, Señor. Usa este instrumento, Señor, para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero empezar con algo. A veces yo creo que ustedes se preguntan lo que van a compartir los pastores, ¿no? O sea, ¿por qué tal mensaje? ¿Por qué este mensaje? Miren, muchas veces los mensajes que de alguna manera se comparten son mensajes, por ejemplo, por lo que estamos viviendo. Ahorita se han dado muchos mensajes sobre la pandemia, sobre la cuarentena, sobre la semana pasada yo hablé de las actitudes. Muchas veces uno habla un mensaje por la importancia de las circunstancias, la importancia de lo que Dios quiere hablar a la iglesia. Pero este mensaje nació la semana pasada. Estoy tomando un curso en línea sobre un curso de enseñanza bíblica los días domingos a las 4 de la tarde y lo estamos tomando en línea. Y el pastor Alejandro Martínez estaba mencionando un pasaje que estábamos estudiando en segundo libro de Reyes, capítulo 22, y me llamó mucho la atención un versículo que fue el que me atrapó. Me quedé ahí viéndolo y viéndolo y viéndolo, y de ahí nació este mensaje, y de verdad yo espero que pueda ser de bendición a tu vida como lo ha sido para mí. Y bueno, el título del mensaje le he puesto: Deja un legado. Dígalo conmigo: deja un legado. Y bueno, si puedes abrir tu Biblia en segundo libro de Reyes, capítulo 22. No quisiera leer toda la historia, son 20 versículos, pero quiero resumirlo y quiero que me vayas siguiendo. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 1 al 20. Y solamente voy a tomar algunos versos y les voy a narrar toda la historia. La Biblia dice que en el verso 1 dice: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años, y el nombre de su madre era Jedida, hija de Adai de Boscat. Dice en el verso 2: e hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en todo el camino de David su padre. Pero en esta versión dice que anduvo en el camino de su antecesor, de su antepasado David. Y dice la escritura que no se apartó e hizo lo correcto. Y la escritura nos empieza a decir más adelante en el verso 3, 4 y 5 y 6, nos empieza a decir que este rey Josías manda a uno de sus escribas, a uno de sus siervos, a ir a la casa del Señor. Este hombre se llamaba Safán y va al templo. Era un tiempo donde estaba reconstruyéndose el templo, donde había carpinteros, donde había maestros, donde había albañiles, porque el templo se había abandonado. El templo había muchas cosas que no debían haber estado ahí. Y este hombre, Safán, cuando llega con el sacerdote Hilcías, le dice, y aquí es donde el Señor me cautivó, me llamó la atención. En el verso 8 dice: entonces dijo el sumo sacerdote a este hombre, a Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dijo y dio el libro a Safán y lo leyó. Mire qué curioso.
De hecho, en algunas Biblias dice descubrimiento o hallazgo del libro de la ley. ¿Sabes algo? Yo me quedé impactado cuando yo estaba viendo este versículo, cuando este sacerdote, este pastor, le está diciendo a este escriba: he encontrado el libro de la ley. Y yo me preguntaba, y algo que estuvimos comentando en esta clase el domingo: ¿cómo es posible que la palabra de Dios se haya perdido en la casa de Dios? ¿No? O sea, ¿cómo? No lo entiendo. Y bueno, siguiendo la historia, dice que empezó a leer este escriba la ley del Señor y bueno, tomó el rollo, lo lleva con el rey, hace exactamente lo mismo, empieza a leer la palabra de Dios. Y dice en el verso 11 que cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, dice que rasgó sus vestiduras. Y fue tal el impacto que causó esa palabra en Josías, que a este tiempo tenía 26 años de edad. Dice que mandó a este hombre a consultar al Señor y le dijo al sacerdote: yo te pido que consultes al Señor sobre esto que hemos leído, porque yo no quiero que caiga un juicio sobre nosotros. Y dice la escritura, ¿verdad?, que había una mujer que era una profeta que se llamaba Hulda, y esta mujer le manda una palabra de parte de Dios al rey Josías y le empieza a decir, ¿verdad? Le empieza a decir, verso 16: traeré desastres sobre esta ciudad y sobre los habitantes. Todas las palabras escritas en el rollo de la ley se cumplirán. Verso 17: pues mi pueblo me ha abandonado, han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado, está hablando Dios, con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo arderá contra este lugar y no se apartará. Y dice: vayan al rey y le van a decir acerca de este mensaje, por cuanto tu corazón, me encanta este versículo, verso 19, por cuanto tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, vendrán a ser asolados y malditos. Y dice: y rasgaste tus vestidos, lloraste en la presencia del Señor. Dice: así también el Señor ha oído tu oración. Y dice en el verso 20: por tanto no enviaré desastre que he prometido hasta que tú hayas muerto y seas enterrado en paz. Yo quisiera que nos ubiquemos en esta historia. Josías es un niño de 8 años que lo están poniendo como rey de Israel. Y yo no lo había visto anteriormente, pero ¿cómo un niño va a reinar a los 8 años? ¿De quién fue la idea? ¿O por qué razón? Bueno, si tú te vas al capítulo anterior, el capítulo 21, dice que al padre de Josías, Amón, lo asesinan gente cercana a él. Y entonces el pueblo decide poner a Josías a los 8 años de edad. Pero me llama la atención, ¿verdad?, cómo él venía de unas generaciones de maldad. Su abuelo Manasés había hecho lo mismo. Su padre había sido idólatra. Pero me llama la atención cómo dice aquí en el verso 2 que hizo lo recto a los 8 años de edad. Y del versículo 2 al versículo 3 hay 18 años donde no sabemos qué hizo Josías. Pero Josías, teniendo 26 años, dice la escritura que mandó limpiar, reconstruir, restaurar el templo, y que ahí, ¿verdad?, el sacerdote Hilcías encuentra la palabra de Dios, y ya vimos la reacción que tiene Josías. Ahora, ¿qué es aquello que Dios quiere enseñarnos en este
pasaje de segundo libro de Reyes, capítulo 22. Hay tres cosas que yo quiero compartir, que puedo ver y que quiero que podamos aplicar a nuestras vidas. La primera cosa que yo puedo ver y que podemos aprender de Josías es que él apreció la palabra de Dios. Él valoró, él honró este libro. Porque dice ahí la Biblia, ¿verdad?, que el sumo sacerdote Hilcías había encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Vuelvo a repetir, ¿cómo es posible que en la casa del Señor se haya perdido la palabra de Dios? ¿Y sabes qué pensaba? ¿Por qué se había perdido? Y te voy a dar algunas razones por las cuales se había perdido. Se había perdido primeramente porque los reyes no habían considerado el libro y lo tenían, yo creo que arrumbado, ni sabían. Y habían abandonado el templo porque dice que Josías empezó a reconstruirlo. Ahora, escúchame bien, qué tremendo que el libro, que la palabra de Dios, que este libro se nos pierda de la casa de Dios. Y yo meditaba y yo pensaba, Dios nos guarde que en esta casa, que en este lugar, dejemos de predicar la palabra de Dios y prediquemos cosas que no son, sino que sea Biblia lo que prediquemos. Escúchame bien, algo que me llama mucho la atención, y creo que muchos lo conocemos y lo sabemos. La Biblia lo dice, y si quieres ir conmigo a Deuteronomio capítulo 17, del versículo 18 al 20, los reyes tenían la obligación de hacer una copia, de pasar con su manita, ¿verdad?, puño y letra, y copiar el libro de la ley. El libro de la ley podría ser solamente el libro de Deuteronomio o podría ser todo el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, pero lo tenían que escribir a mano. Y aquí no vemos, ¿verdad? Cuando vemos a estos reyes, no vemos que mencionen la palabra de Dios. Josías ha encontrado la palabra de Dios. ¿Y qué hace? Se estremece. Él valoró la palabra del Señor. Y mira lo que los reyes tenían que hacer como obligación. Te lo leo. Deuteronomio 17, 18 dice: cuando algún rey se siente en el trono, escribirá para sí un libro de la copia de la ley del original, que está al cuidado de los sacerdotes. Y fíjese bien, verso 19, lo tendrá consigo, lo leerá todos los días de su vida. Y fíjese bien, ¿para qué razón? Y aquí hay algunas razones por las cuales tenemos que leer este libro. Dice: para que tema al Señor, para que guarde las palabras que están escritas, para ponerlos por obra, y para que su corazón no se llene de orgullo, de soberbia, a fin de que guarde a diestra y siniestra los mandamientos y prolongue sus días en su reino. Entonces, escúchame bien, cuando yo veo esta escena que estamos mirando en el reinado de Josías, todos los reyes que le antecedieron habían perdido el libro, habían perdido la brújula, habían perdido la dirección de parte de Dios. Y yo te voy a decir algo que yo lo veo muchas veces en la iglesia. Este libro, que es la palabra de Dios, a veces la tenemos perdida. ¿Y a qué me refiero con perdida? Que este libro no lo apreciamos, no lo escudriñamos, no lo leemos, no lo obedecemos. Y podremos tener la mejor Biblia en nuestras casas y podremos tener muchas versiones, pero ¿sabes algo? No la leemos a veces todos los días. No hacemos lo que debiéramos de hacer todos los días. Y es increíble.
Y me llama mucho la atención, ¿verdad? Que cuando Josías, ¿verdad?, escuchó la palabra de Dios que el sacerdote, que Safán el escriba le estaba leyendo, dice ahí en el verso 19 de Segundo de Reyes 22, y su corazón se enterneció y se humilló delante del Señor cuando oyó las palabras. Y dice que rasgó sus vestidos y lloró en su presencia por lo que él estaba leyendo. Yo quiero preguntarte, tal vez físicamente tú y yo tenemos una Biblia, pero tal vez esa Biblia nos ha perdido a nosotros. Tal vez ya no tenemos esa atracción, ese anhelo, esa hambre de leer la palabra y de escudriñarla. ¿Sabes algo? Es muy triste y quiero poner este ejemplo. ¿Cuántos se acuerdan cuando te enamoraste de la que es tu esposa y que te escribía alguna carta? Cuando te escribía una carta, ¿qué hacías? Inmediatamente la leías, abrías el sobre y la leías. ¿Por qué? Porque era de la persona más importante en ese momento. Y ¿sabes algo? El autor de este libro es Dios y a veces como que lo hacemos a un lado, como que no apreciamos. A mí me da mucha tristeza como pastor cuando veo personas que no hacen un devocional, no por el cumplir en un servicio, sino porque no son atraídos a la palabra de Dios, porque no tienen el anhelo, no tienen el deseo de cambiar, de escudriñar. Y ahorita lo vamos a ver. Josías, dice la Biblia, que por causa de ese deseo, de ese valorar la palabra de Dios, fue el mejor rey de Israel. Y no lo dice él, lo dice Dios. Entonces, yo sí te quiero decir algo. ¿Qué pasaría? Escucha lo que te voy a decir. Voy a decir algo así medio, que tal vez nunca pase. ¿Qué pasaría si tú el día de hoy o yo, este libro fuera quitado de nuestras manos y ya nunca más tuviéramos una Biblia? Lo que tú aprendiste a través de tu caminar con Cristo sería lo suficiente para poder llegar hasta el final de tu carrera, recordando los pasajes, recordando las revelaciones, recordando lo que Dios ha hablado a tu vida. ¿O sería simplemente que tú recordarías 1 o 2 versículos y no más? ¿Y eso de qué me habla? De que hemos perdido ese libro en nuestras vidas. Porque cuando yo veo aquí, ¿verdad?, en este pasaje de Reyes, cuando yo veo que se había perdido el libro del Señor en la casa de Dios, la casa de Dios no tan solamente representa el lugar donde nos congregamos, la casa de Dios representa nuestras propias vidas, representa nuestro hogar, nuestra familia. Y qué triste que ese libro se pierda dentro de nuestros hogares. Lo tenemos ahí en el librero, pero nunca lo leemos, nunca lo escudriñamos, nunca lo compartimos con nuestros hijos. Entonces podríamos decir que pasó exactamente lo mismo que le sucedió en el tiempo de Josías. Entonces yo te digo, o sea, tu Biblia verdaderamente no está perdida. Algo que quiero darte como consejo. Miren, hay muchos que hemos tenido Biblias por años, ¿verdad? Y es muy padre. Yo, por ejemplo, miren, les voy a enseñar mi Biblia, tal vez no alcancen a ver,
y está en Segunda de Reyes, pero ya está ahí rayoneada y ya le pongo aquí anotaciones. No es pecado que tú y yo pongamos anotaciones, que rayemos nuestra Biblia. ¿Sabes algo? Te voy a decir algo importante. Te voy a dar un consejo. Cambia de Biblia más o menos cada 2 o 3 años. Porque si tú tienes la misma Biblia con la que naciste de nuevo, que tiene 15, 20 años, ¿sabes algo? Te acostumbras a las revelaciones que ya están anotadas. Y ya hasta sabes dónde la anotaste, en qué esquinita, sabes lo que dice. Pero cuando tú agarras una Biblia nueva, ¿qué sucede? Ay, tienes que buscar y tienes que volver a acoplarte y eso, y tienes que volver a echar a andar la máquina, ¿verdad? Y ¿sabes algo? Eso me habla de poder empezar nuevos comienzos, de poder empezar nuevas cosas. Yo he perdido varias Biblias, pero una de ellas en Israel, ¿verdad? Me robaron una bolsa y se perdió mi Biblia. En Cuba también una vez se me olvidó mi Biblia. Yo les dije, regálenla si quieren allá a los pastores y esta Biblia tengo como 1 año con ella. Pero ¿sabes algo? Yo valoro y aprecio este libro, porque este libro transforma vidas. Y este libro, y me llama la atención, y esta es la cuestión que quiero dejar en tu vida. ¿No será que tenemos perdido la palabra de Dios, aún teniéndola visiblemente en nuestras vidas? ¿No será que no le estamos dando el valor, el aprecio que este libro tiene? Y te voy a decir algo, escúchame bien, este hombre, Josías, a una temprana edad, que tenía 8 años cuando empezó a reinar, y ahorita vas a entender por qué este hombre vino a ser uno de los hombres que más sirvieron a Dios, y que Dios dice que fue el mejor rey que se ha levantado. Entonces, la primera cosa que quiero que tú y yo verdaderamente veamos, ¿estoy valorando la palabra de Dios? Cuando dice aquí la Escritura que cuando este hombre escuchó la palabra de Dios, dice que rasgó sus vestiduras, su corazón se enterneció, se humilló delante del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que este libro te hizo llorar? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te confrontó en algún pecado? ¿Cuándo fue la última vez que viste una promesa de Dios que se cumplió en tu vida? ¿Cuándo? Hay muchos cristianos que viven de los testimonios de los demás. Hay muchos cristianos que viven de las promesas que los demás les dicen, pero no llevan un rema, no llevan una revelación directa de primera mano de Dios. No hay una dirección de Dios, que Dios los esté guiando. Y a mí me da mucha tristeza, de verdad te lo digo de corazón, me da mucha tristeza que haya cristianos en la iglesia que estén esperando el día domingo para que el pastor dé su sermón, dé su mensaje, y ese es el mensaje que los va a mantener con energía toda la semana. Y en la semana no escudriñan la palabra de Dios. ¡Qué triste! Número 2, la segunda cosa que hizo Josías, y escúchame, una va con la otra. Primero valoró, apreció la palabra de Dios, le dio un lugar, encontró, gracias a Dios, que la actitud que él tuvo, ¿verdad? Al saber que el libro de la ley estaba ahí, ¿qué hizo? Escuchó el mensaje que había en ese libro, pidió consejo, mandó, ¿verdad? Pedir oración, mandó pedir revelación a través de la profeta Hulda, y dice, ¿verdad?, que esta mujer le dijo: por cuanto me han abandonado. La segunda cosa que Josías hizo y que debemos de aprender, limpió la casa de Dios. Fíjese, una cosa lleva con la otra. Ya vimos hace un momento que los reyes, de acuerdo a Deuteronomio 17, dice que los reyes debían de hacer una copia escrita, debían de copiar el libro de la palabra de Dios. Imagínate que un día cada uno de nosotros hiciéramos una copia. Yo escribo en hebreo, ¿verdad? Y en arameo y en lenguas. No se entiende lo que escribo.
Pero imagínate que cada uno pudiéramos escribir, por ejemplo, el libro de Deuteronomio en un cuaderno. Imagínate. Ahora, ¿qué hizo esa palabra en Josías? Josías empezó a limpiar la casa de Dios. Y dice la Biblia ahí que el rey quitó del templo del Señor el poste dedicado a la diosa Acera y lo llevó fuera de Jerusalén al valle del Cedrón, donde lo quemó. Luego molió las cenizas del poste a hacerlas polvo y tiró polvo sobre las tumbas de la gente. Fíjese, quitó la idolatría que había dentro de la casa de Dios. Y yo te voy a decir algo: cuando este libro tú y yo no lo valoramos, cuando este libro no le damos el lugar que corresponde, empezamos a meter cosas en nuestras vidas, en nuestra casa, en la iglesia, que empezamos a idolatrar, que empezamos a poner. ¿Y qué hizo Josías? Él quitó, dice ahí, el rey quitó, no mandó que lo quitaran, él lo quitó. Y este versículo 7 me impresiona. Dice: también derribó las habitaciones de los prostitutos y de las prostitutas, de los santuarios paganos ubicados dentro del templo del Señor, donde las mujeres tejían mantos para el poste dedicado a la diosa Acera. Fíjate bien, cuando tú y yo no le damos valor a la palabra de Dios, difícilmente traeremos limpieza a la casa del Señor. Y dice que Josías empezó no tan solamente a restaurar el lugar, empezó a limpiar, empezó a quitar las cosas que no debían de estar en el templo. ¿Cuándo fue la última remodelación espiritual que tú y yo tuvimos en nuestros corazones, en nuestros matrimonios, en relación con nuestros hijos? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te dijo: saca esto de tu casa? ¿Cuándo? Y este hombre lo hizo. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué estaba toda esa idolatría? ¿Por qué estaba esa diosa de Acera? ¿Por qué había un poste para poner los mantos de esta mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los reyes anteriores habían perdido la palabra de Dios. No tenían la palabra de Dios. Entonces, yo te voy a decir algo y escúchame. Cuando tú y yo dejamos de valorar la palabra de Dios, cuando tú y yo, la palabra de Dios no significa, cuando este libro no tiene vida para nosotros, difícilmente limpiaremos nuestros hogares espirituales. Difícilmente seremos ese templo del Espíritu Santo. Pasarán años, pasarán días, y nuestra vida espiritual estará en una pausa, estará en una cautividad, estaremos siempre siendo los mismos. Josías se atrevió a limpiar la casa de Dios. Y este versículo que usted y yo conocemos, Deuteronomio 6:5, que dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, se cumplió en la vida de Josías. Porque dice ahí en el verso 25: nunca antes hubo un rey como Josías. Fíjese bien, nunca antes. O sea, Dios estaba poniendo a Josías en un primer plano, porque Josías había puesto la palabra de Dios en un primer plano, y había puesto a Dios en un primer plano, y había puesto a la casa de Dios en un primer plano. Por eso dice aquí: nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, obedeciendo las leyes de Moisés. Desde entonces, nuevamente, nunca más hubo un rey como él. Josías era un joven de 26 años cuando hizo todo esto. Cuando empezó a reinar, tenía 8.
Yo quiero que usted piense, un niño de 8 años reinando un país. ¿Cómo lo hizo? Ahorita lo va a entender. ¿Qué era lo que le impulsó a Josías ser ese hombre, ese joven, ese niño que realmente siguiera la palabra de Dios, que realmente limpiara la casa de Dios? ¿Qué fue lo que le motivó? Ahí te va. Escúchame bien. La tercera cosa que Josías podemos aprender de él. Ya dijimos, número 1, que valoró la palabra de Dios, le dio un lugar, rasgó sus vestidos, se humilló, se lloró delante de Dios por causa de lo que venía, del juicio que venía al pueblo de Israel. Limpió la casa de Dios, quitó todos esos ídolos, todas esas cosas que habían dentro de ese lugar. Pero aquí te va esto, escúchame. La tercera cosa es que tuvo un legado generacional. Este es el primer punto que yo debí haber puesto al principio, porque está al principio de la historia, pero lo quise dejar para el final. Tuvo un legado espiritual. Cuando yo leí este versículo, me animó muchísimo. Y yo sé que va a animar a muchos. Y va a animar sobre todo a aquellos que tal vez toda tu familia no está caminando en las cosas de Dios. Tal vez tú eres el único que está caminando con el Señor y que muchas veces te has sentido que vas a aventar la toalla, que ya no puedes seguir adelante, que ya no quieres seguir. Pero cuando yo vi esto en la palabra de Dios, esto transformó y me dio esperanza. Escúchame bien, tuvo un legado generacional. Dice la Biblia en 2 de Reyes 22:2, dice, él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo. Estoy tomando la versión Nueva Traducción Viviente. Y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. En la versión Reina Valera dice, hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David su padre. Yo pregunto en esta mañana, ¿David era su padre? ¿No que era Amón? Por eso cuando yo lo veo aquí en esta versión Nueva Traducción Viviente, dice, siguió el ejemplo de su antepasado David. Y ¿sabes algo? Yo puedo ver que el ejemplo de David afectó generacionalmente la vida de Josías. Yo no sé si Josías supo de lo que David había hecho, de cómo había caminado con Dios. Pero lo que sí sé es que él siguió el ejemplo de David. Ahora te voy a decir algo interesante y algo que va a abrir nuestro panorama. Escúchame bien. Aquí David está dejándole un legado a Josías, sin saber, sin conocerlo a Josías. ¿Sabes cuántas generaciones? Y esto está en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 6 al 10. Si quieres luego lo ves en casa. Pero la Biblia dice que hubo del rey David a Josías son 13 generaciones. 13 generaciones. Se considera que cada generación consta de 40 años. Si tú multiplicas 13 por 40, ¿cuánto nos da? Casi son 500 años. En otras palabras, y esto te quiero animar, escúchame bien, esta es una palabra para ti. Si tú estás caminando en este tiempo solito, la influencia que tú estás haciendo de caminar con Dios
afectará 13 generaciones adelante de ti sin que tú lo sepas. O sea, en otras palabras, ubicándolo al día de hoy, en el 2520, alguien tomará tu ejemplo y el mío si buscamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, cuando yo veo, y le llamo así, la anatomía de la descendencia de Josías, y veo ahí en el libro de Mateo 1:6 a todos los descendientes. Escucha, los voy a mencionar cada uno y te voy a decir cada uno lo que hizo rápidamente. Por ejemplo, David, tú sabes, sí, David pecó, David hizo muchas cosas malas, pero David sirvió a Dios y dice que andaba conforme al corazón de Dios, ¿no? Luego, Salomón fue un hombre sabio, pero Salomón se desvió por las mujeres. Luego nos habla de Roboam. Roboam fue un hombre que aumentó el yugo y terminó muy mal. No le quedó nada del reino. Luego Roboam sigue Abías. Abías dice que el Señor lo hirió y lo mató. Luego de Abías sigue Asa. Dice la Biblia que él oprimió al pueblo. Luego dice que vino Josafat. Josafat fue un hombre que buscó de Dios. Luego de Josafat se vuelve otra vez a apartar Joram y aumentó el yugo sobre el pueblo. De hecho, de Joram, en 2 de Crónicas 21:20, nos habla de que tuvo una enfermedad muy vergonzosa. ¿Sabes lo que le pasó a Joram? Se le salieron los intestinos. Y dice que cuando murió, no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes. Lo echaron. Fíjese qué triste. Luego de Joram vino Usías, que hizo lo recto delante de Dios. Luego vino Jotam, sacrificó en los lugares altos, ¿verdad? Fue alguien que empezó bien, pero terminó muy mal. Luego Acaz hizo pasar su hijo por fuego. Luego viene Ezequías, que es uno de mis reyes favoritos, que Dios le habló y le dijo, ordena tu casa porque morirás. Y dice que se volvió a Dios y Dios le dio 15 años, pero sus hijos terminaron siendo eunucos de los reyes de Babilonia. Y luego viene Manasés, que hizo lo malo, hizo ídolos, y lo mismo hizo Amón, el padre de Josías. 13 generaciones, escúchame bien, pero lo que marcó la vida de Josías, y lo dice ahí, fue el ejemplo de su antepasado David. David había dejado un legado en la vida de Josías. Por eso yo le puse este mensaje, deja un legado. 500 años después de la muerte de David, vino un rey que a los 8 años empezó a reinar, que limpió la casa del Señor, que se volvió a Dios y que nunca hubo otro rey como él, por causa de que del ejemplo que su antecesor David, no era su bisabuelo ni su tatarabuelo ni nada, era 13 generaciones atrás. El legado que David le dejó a este Josías era servir a Dios, era vivir para Dios. Y dice ahí la Biblia, ¿verdad?, que no se apartó de lo que era correcto. Y te voy a decir algo importante del legado. El legado en nuestras vidas reflejará a quien servimos en la vida. Te lo repito, el legado en nuestras vidas reflejará a quien servimos. Si yo te dijera en esta mañana y yo te diera 5 papelitos y te dijera, cada papelito tuviera el número 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál sería la primer prioridad? ¿Qué anotarías en ese primer papelito? ¿Qué anotarías en el segundo, tercero, cuarto y quinto? Y yo sé que muchos pondríamos en el primero el nombre de Dios. Pero Dios diría desde el cielo, amén, o pondría una manita así.
Cuando yo veo este ejemplo que David le dio a Josías, David no lo está diciendo, lo está diciendo el mismo Dios. Escúchame bien. La definición de legado en el diccionario dice de la siguiente manera: es lo que dejamos de dinero o pertenencias que se transfieren de una generación a otra. Pero mira, esta definición no habla de carácter, no habla de formación. Te voy a dar una definición, lo que es un legado. Y velo por favor ahí. Legado es algo que nos es entregado por alguien que ha caminado delante de nosotros en el pasado. Aquí está David. Y que fue dejado para aquellos que están en el presente y en el futuro. Repito, legado es algo que nos es entregado por alguien que ha caminado delante de nosotros en el pasado y que fue dejado para aquellos que están en el presente y en el futuro. ¿Sabes algo? Al final de nuestras vidas no va a interesar las cosas que tú y yo dejamos materiales. Lo que va a interesar es la clase de personas que tú y yo formamos, que criamos. Ese va a ser el legado que dejamos. Y cuando yo estaba escudriñando y estaba viendo en la Biblia, hay un ejemplo que yo nunca lo había visto, hablando de Samuel. Y Samuel, tú y yo sabemos que la Biblia lo menciona, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Samuel fue un hombre que fue un milagro de Dios. Ana dice en la Biblia que había ido al templo y había ido a orar y le había pedido a Dios un hijo porque era estéril. Y Samuel, cuando nace por ese milagro de Dios, Ana lo que hace, que dice que una vez que lo destetó, lo llevó a la casa del Señor y lo consagró a Dios. Y ahí Samuel vivió por el resto de sus días. Pero vamos a ver este pasaje en 1 de Samuel capítulo 8, que es uno de los pasajes más tristes que yo no lo había visto para nosotros. Dice la Biblia, cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces. Acuérdate que los jueces eran gobernadores, eran gente que liberaba al pueblo de Israel, como fue Gedeón, como fue Jefté, como fue Débora, como fue Sansón, tantos. Y dice que aquí que Samuel nombró a sus hijos como jueces de Israel, Joel y Abías, sus hijos mayores, y establecieron su corte en Berseba. Pero ellos, verso 3, pero ellos, qué triste está esto, ellos no eran como su padre, porque codiciaban del dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Y le dijeron, mira Samuel, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como los tienen las demás naciones. Fíjate bien, tus hijos no son como tú. ¿Qué me enseña este pasaje? Yo puedo ver una tragedia en este pasaje. Escucha, Samuel había sido el primer profeta, un hombre de Dios, un hombre que había ungido a Saúl, que había ungido a David, que había oído de Dios, pero Samuel no se había ocupado de sus hijos. Samuel no había tomado tiempo para criar, para educar, para dejarles un legado a sus hijos. No los disciplinó, no, y miren, aún más tremendo, escucha lo que te voy a decir. Él había vivido desde niño cuando estaba ahí en el templo con Elí. Él vio el mal ejemplo que Elí le había dado, en sentido de que Elí tampoco había disciplinado a sus dos hijos.
Y tú sabes cómo murieron. En 1 Samuel capítulo 2 dice la Biblia que los hijos de Elí tampoco habían hecho lo correcto. Dice que se metían con las mujeres y Elí nunca los corrigió. Y el mismo ejemplo lo toma Samuel. Es para que usted y yo veamos el contraste. ¡Qué tremendo! Samuel no pudo reproducir el mismo carácter, el mismo amor, la misma pasión por Dios. Y ya nunca más escuchamos algo de Samuel. Escúchame bien. ¿Cómo podemos dejar un legado para las siguientes generaciones como David lo hizo con Josías? Proverbios 13:22 dice: la gente buena deja una herencia a sus nietos. La gente buena. Ahora, ¿quién es esa gente buena? Esa gente buena es la que camina con Dios. Es esa gente que considera a Dios. Es esa gente que oye la voz de Dios, que hace la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos dejar una herencia a nuestros hijos, nietos, bisnietos? ¿Sabes cómo podemos dejar una herencia? Dejándoles un buen nombre. Repite conmigo esto: dejándoles un buen nombre. Porque la Biblia dice: de mucha estima es el buen nombre que las riquezas, que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Todos en algún momento tenemos buen o mal nombre. Tenemos buena o mala fama. El panadero de la esquina tiene buena fama de hacer su pan. El de la vulcanizadora tiene la mala fama de que nunca quedan bien parchadas las llantas. ¿Cuál es la fama? ¿Cuál es el buen nombre que tú y yo tenemos? Al que le rentas, o si tú rentas, tú tienes un buen o un mal nombre. ¿Me estás siguiendo? Entonces, un buen nombre puede conseguir cosas que ninguna cantidad de dinero puede hacer. Ese buen nombre es aquel que camina en integridad, es aquel que camina en honradez, que camina en transparencia. El buen nombre es aquel que es honrado, aquel que cumple, aquel que honra su palabra, aquel que cumple sus compromisos pactados. Y voy terminando. Donde empecé, Segundo de Reyes 22:2 dice: Josías hizo lo que le agradó al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David, y no se desvió de él en lo más mínimo de detalle. ¿Sabes? Cuando tú y yo dejamos un buen ejemplo, dejaremos un estándar de vida, y eso les enseñará el camino a nuestros hijos y a los que vienen detrás de nosotros. Te lo repito, cuando tú y yo dejamos un buen ejemplo, un buen nombre, dejarás un buen estándar de vida y les enseñaremos el camino a nuestros hijos. Cuando tú eres un cristiano real, cuando tú eres un cristiano de buen nombre, de buen testimonio, siempre dejaremos el nombre de Dios en alto. Nunca lo dejaremos mal. Nunca se avergonzará de nosotros. Cuando las personas viven bien, escucha este pensamiento: sus vidas serán recordadas y mencionadas por muchas generaciones, y servirán de inspiración a las generaciones venideras. David aquí está siendo recordado por Dios a Josías, diciéndole: ¿sabes algo? Hubo un hombre 500 años atrás que me sirvió.
Hubo un hombre que me honró, que caminó conforme a mi corazón, un hombre que escribió los salmos, un hombre que me honró. Sí, cometió errores, pecó, adulteró, pero fue un hombre que hizo lo correcto, que pudo arrepentirse. Y ese es el ejemplo que tú tienes que tomar, Josías. Escúchame bien. Cuando dejas un buen ejemplo, dejas marcado el camino a seguir. No hay confusión para dónde ir. Cuando tú eres un hombre y una mujer que caminas como Dios manda, dejarás un camino bien definido, por lo cual tus hijos y mis hijas caminarán, y los nietos y las generaciones que vienen detrás de nosotros. Ahora yo sé que algunos se están preguntando, pastor, ¿y cómo conectamos de una manera práctica la generación de nosotros que ya somos mayores o maduritos con la generación que viene atrás de nosotros, que son la generación directa, que son nuestros hijos? Ahí te va. ¿Cómo la conectamos? Tiene que haber una disposición de parte de la generación mayor, que somos nosotros, para tomar tiempo para enseñar. Tiene que haber humildad y respeto en la generación menor, en la generación que viene detrás de nosotros, para poder escuchar y recibir consejo y valorar lo recibido. En otras palabras, papás, tú tienes algo que enseñarle a tus hijos, a tus nietos, de aquellas cosas que has aprendido. Y tú, hijo, que me estás viendo, por muy pequeño que seas, tú tienes muchas cosas que aprender de nosotros los mayores. Pero yo lo veo, muchos jóvenes no tienen ese espíritu enseñable. Amén. ¿Sabes algo? Hablando de David, me encanta este versículo que define cómo muere David. Y dice la Biblia que David murió en tranquila vejez, cargado de años, riquezas y honores. ¿Y por qué murió de esa manera David? En la versión Reina Valera dice que murió lleno de gloria. La gloria representa la gloria de Dios, representa la presencia de Dios, porque él siempre le dio un lugar a Dios. Y nunca supo David que él iba a ser ejemplo a sus siguientes generaciones. Imagínate ese encuentro que David tuvo en el cielo con Josías. David, hablando Josías, David, yo tomé tu ejemplo. Y ¿sabes algo? Tu ejemplo me sirvió tanto que la misma palabra de Dios me reconoció como el mejor rey de Israel que nunca ha habido, pero fue tu ejemplo. Y yo les quiero decir, papás, podemos dejarles muchas cosas materiales a los hijos, podemos dejarles tantas y tantas cosas, pero yo creo que el mayor gozo, y lo dice en 3 de Juan, no tengo mayor gozo que que oír que mis hijos andan en la verdad. Papás, si tú y yo queremos que nuestras generaciones caminen en esa verdad, dejémosle un legado, dejémosle un ejemplo. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos tomar el ejemplo que Josías nos está dando, Señor. Que a pesar de su inmadurez, que a pesar de ser tan joven, Señor, Él siempre te consideró. Él consideró y valoró tu palabra, Señor. Él puso por obra tu palabra, Señor. Él se humilló. Este libro lo transformó, Señor. Y eso hizo que Él fuera y limpiara la casa del Señor. Y no tan solamente eso, Él pudo tomar el legado que su pariente, su antepasado David le estaba dejando,
13 generaciones atrás, Señor. Señor, yo te pido por aquellos que somos la primera generación de cristianos, Señor, que podamos proyectarnos hacia el futuro, Señor, que podamos mirar, Señor, que lo que estamos haciendo el día de hoy afectará de una manera positiva y que no nos cansemos de hacer lo correcto, Señor. Yo bendigo a cada familia, Señor, que está viendo esta transmisión, Señor. Yo declaro bendición sobre sus vidas y declaro tu paz en el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted se ha sintonizado por primera vez y nunca ha recibido a Jesús, yo quisiera que orara conmigo esta oración. Señor Jesús, yo quiero que tú entres en mi corazón, cambia mi vida, Señor. Haz lo que tú quieras hacer, Señor. Yo quiero venir a ti, Señor, y quiero tomar el ejemplo de tu palabra. Quiero amar este libro, quiero conocerte, Señor, y quiero que transformes mi vida, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Escúcheme bien, si usted hizo esta oración de fe, va a aparecer un teléfono en la pantalla y te puedes comunicar vía WhatsApp a través de ese número celular, para que tú les puedas decir, saben que yo acabo de recibir a Cristo, y te podamos dar un seguimiento, que podamos tener un acercamiento contigo. También si tú requieres tienes alguna petición, alguna necesidad, también manda tu petición vía WhatsApp a otro teléfono que está apareciendo ahí en la pantalla. Mándalo por favor, y de verdad muchas gracias, muchas gracias. Y solamente quiero agradecer, de verdad, quiero agradecer públicamente a todos aquellos que han seguido aportando, que han seguido manteniendo la obra, que han sido fieles diezmadores, que han ofrendado, que han sembrado. De verdad, yo quiero bendecirlos. Se los digo delante del Señor. Cada día yo le digo, Señor, bendice el trabajo, bendice la empresa, bendice cada fuente de trabajo, y de verdad, para que tu reino siga extendiéndose. Y un último favor: si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo a alguien más, compártelo, ya sea por YouTube, ya sea por el Face, tenemos también el audio, o sea, compártelo por favor, comparte. Tenemos tiempos de oración en la semana, comparte el tiempo de oración con los hijos, de matrimonios, comparte la reunión de damas, comparte la reunión de varones, comparte los tiempos de reconexión con los jóvenes y no sé, los tiempos de oración, peticiones. Hay tanto que podemos compartir. Tú y yo no tenemos idea el alcance que esto puede hacer en alguna persona. Tú no sabes si este mensaje traiga ánimo a alguna persona que quiera aventar la toalla, que es el único cristiano y que quiere decir, ya no quiero seguir adelante. Pero ¿sabes algo? El ejemplo tuyo, el ejemplo que tú y yo estamos haciendo el día de hoy puede afectar en muchos años adelante para bien a nuestras generaciones. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Les mando un fuerte abrazo. Papás, les recuerdo que a las 10:30 empieza la clase con los niños. Por favor, conectémonos con nuestros pequeños. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo. Amén.